a hablarles ahora, ya se lo adelantábamos, del paracetamol, que es ese fármaco que casi todos tenemos en casa, lo pueden comprar sin receta, sirve para la fiebre, para el dolor leve o moderado, pero ahora, y era noticia estos pasados días en todos los periódicos, la Agencia Europea del Medicamento pide que se actualicen sus efectos secundarios adversos. Y esto pues puede provocar una cierta alarma que queremos eliminar con Carlos Díaz, que es farmacéutico, que es tesorero del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Canarias. Es verdad que sorprendía la semana pasada esa cantidad de noticias que había en relación al paracetamol, que en definitiva lo que viene a decir es que hay que revisar sus efectos secundarios. Ya por sí tiene, ¿no? Pero hay que añadir unos cuantos. Es verdad, o sea, la vida de un fármaco es infinita, es decir, una vez que entra en la comercialización siempre estamos vigilando el fármaco. Hay una cosa que se llama farmacovigilancia y siempre se está mirando a ver qué está pasando. El paracetamol es un medicamento que tenemos desde finales del siglo XIX, es un medicamento que se consume enormemente durante muchos años y siempre se va buscando pues alguna cosilla que va ocurriendo, y cualquier persona que tenga ese problema en las farmacias no lo puede decir, y se regulan las fichas técnicas. Se ha visto que ahora hay, pues hay que tener cuidado con una nueva efecto adverso, ¿no? ¿Qué sería cuál? El efecto adverso que están dando es la acidosis metabólica, que se produce cuando se consume paracetamol y no tenemos suficientes reservas de glutatión en el cuerpo, y esto se produce para pacientes que tienen una insuficiencia renal previa o están en situación de abuso de alcohol y ese tipo de circunstancias. No es para todo el mundo tampoco, o sea, hay que tener eso es cuidado. Importante, porque cuando se añade un efecto secundario en el famoso prospecto ese que hay que abrir casi como una sábana, es porque a lo mejor a una persona le ha provocado ese efecto secundario y hay que recogerlo, que sea un porcentaje ínfimo, ¿no? Claro, y es así, porque hay otras personas que pueden verse en esta situación, y entonces el farmacéutico y el médico, el prescriptor, tiene que ser consciente de que tiene que tener cuidado en la dosis que se le puede dar a una persona con estas circunstancias previas. En cualquier caso, es verdad que decimos que el paracetamol es seguro, pero tampoco hay que tomárselo como si fuera un caramelo. Y quiero decir que es el medicamento que casi todos podemos llevar, los que llevan bolso en el bolso, y que repartimos como si fuera un chicle. Y a lo mejor yo no sé si estamos haciendo bien, ¿no? No, a ver, los medicamentos hay que tener cuidado, es decir, nos afecta la salud para bien y para mal, entonces hay que tomarlos con precaución. El paracetamol es un analgésico para dolores leves que está muy demostrado su efectividad, un antipirético, es decir, nos baja la fiebre en circunstancias determinadas, pero como tal medicamento lo que no podemos hacer es tomarlo fuera de su dosis habitual y sus circunstancias normales. Antes comentábamos que el paracetamol es la intoxicación por paracetamol es la primera causa de insuficiencia hepática en el mundo occidental. Eso significa que se toman demasiado en algún momento determinado. Por eso es importante preguntar en la farmacia pues sobre cómo me lo tengo que tomar, cuándo me lo tengo que tomar. Pero cuando hacemos el uso habitual de, me duele un poco la cabeza y me tomo un paracetamol, o estás en el momento de la menstruación y te tomas un paracetamol, eso sería un uso habitual. Eso es un uso correcto, efectivamente, así es. Para que tengas una idea, no se debe tomar nunca más de 8, en una circunstancia normal, en un paciente normal no se debe tomar nunca más de 8 gramos diarios. Es una dosis ya bastante alta. Y en un paciente que tiene insuficiencia renal o algún problema hepático previo o en situación de alcoholismo no debe tomar más de 2 gramos. O sea, imagínate la reducción de dosis que tiene, porque el glutatión, que es la molécula antioxidante que produce nuestro cuerpo para eliminar las toxinas que se van produciendo, incluso los metabolitos del paracetamol, pues se acaba. Y como se acaba, empieza a dañarnos, ¿no? Claro, que en torno a los medicamentos también hay sus ciertas ideas preconcebidas, y todo el mundo tiene, o por lo menos lo que nos han contado a nuestras familias, ¿no? El paracetamol es el más seguro, es que no te hace daño al estómago, es que no te tomes un ibuprofeno, mejor paracetamol. ¿Eso tiene alguna base? Sí, bueno, en realidad cada medicamento tiene su indicación, es decir, en un momento determinado sirve para una cosa o para la otra. Por eso es importante que nos pregunten en la farmacia, es decir, tengo este problema, ¿qué es lo que me debo tomar en ese momento? En el caso de tomarme un medicamento sin prescripción, cuando está prescrito tiene que seguir las indicaciones del propio médico. Entonces, lo habitual para dolor moderado leve, pues el paracetamol está perfectamente indicado. Un poquito de fiebre, pues también está indicado el paracetamol. Que la cosa va un poquito más allá, pues a lo mejor tengo que ir hacia un antiinflamatorio y entonces ya puedo ir a un ibuprofeno, pero cada circunstancia requiere un medicamento determinado. Claro, y cuando uno tiene la duda, siempre es importante acudir al farmacéutico, que son piezas esenciales dentro del servicio de la salud. Digamos que los ciudadanos también tienen la opción de preguntar en la farmacia, tal y como están ahora pues los centros de salud desaturados, ¿no? Ahí está, y eso además es nuestra función habitual, lo hacemos continuamente, lo hacemos todos los días en la farmacia. Estos medicamentos que son sin receta, es importante que se adquieran en la farmacia porque, como hemos dicho, los medicamentos
no son un producto normal, es un producto que hay que tener mucho cuidado porque nos afecta a la salud, para bien y para mal, si lo tomamos de manera errónea. Por eso en las farmacias les indicamos siempre cómo deben hacerlo. Sí, ¿no? Cómo sí, hay que tener tomarlo. cuidado entre los adultos, más con los niños, porque a lo mejor entre adultos que han tomado paracetamol y que uno le pide un paracetamol a otro no pasa nada, pero a la hora de administrarlo a un niño pequeño, pues sí hay que tener cuidado, porque es verdad que existen las alergias a los medicamentos, las intolerancias a los medicamentos, ¿no? Eso se observa, claro, la alergia ya implica cero administración, es decir, eso ya tienen que ir, implica una patología, por eso nos tienen que advertir si en algún momento determinado notan alguna cosa rara cuando se administra un medicamento a un niño. Y desde luego las dosis infantiles son muy inferiores a las normales, por eso tiene que estar mediada por el peso del niño, la edad, una serie de circunstancias. Claro, y lo ponemos, y los prospectos lo pone claramente también. O sea. Claro, en este caso del paracetamol y todas esas noticias que salieron también tiene que ver mucho con la manera de contar que tenemos últimamente en muchos medios de comunicación, que pone el efecto que no te esperabas del paracetamol, o la agencia europea advierte de un nuevo efecto secundario. Claro, todo el mundo entra corriendo porque Claro. debe tener 10 paracetamoles guardados en el bolso, ¿no? Por eso digo que los medicamentos están vivos. Una vez que se comercializan, está todo el rato vigilando sobre ellos, y la agencia europea, la agencia española están mirando cualquier circunstancia que desde la farmacia o de cualquier hospital o de cualquier clínica se van viendo sobre efectos que va la gente transmitiendo, que lo han tenido. La noticia no es tal, sino que bueno, que No. un porcentaje ínfimo de casos es verdad que puede dar esa acidosis metabólica, es una cosa muy específica que Sí, solo le además pasa. es grave, o sea, es una patología grave, te produce un poco de insuficiencia respiratoria, puede tener confusión mental, pero vamos, son pacientes muy concretos y habría que tomar ya un antídoto que es la acetilcisteína, una serie de circunstancias, pero vamos, el paracetamol es un medicamento muy estudiado y esto simplemente es una modificación en la ficha técnica para que haya un poquito de Lo que es importante es que hay personas que tienen dolor crónico, por ejemplo, y que tienen que tomar pues una dosis de antidolor, por así decirlo, por toda su vida. Entonces ahí sí que hay que tener cuidado o tenerlo en cuenta en caso de que sea el paracetamol el que se toma casi diariamente, ¿no? Así es, y además es que el problema que tenemos es que a medida que va pasando esa analgesia, esa cuestión del dolor, van sumando a lo que van tomando, y en realidad lo que hay que hacer es sustituir alguno por otro. Entonces a veces en la farmacia nos encontramos gente que está tomando medicamentos analgésicos un poquito más potentes y a la vez siguen tomándose el paracetamol. Ahí no tiene mucho sentido, tendrían que retirar el paracetamol inicialmente, porque es la primera medida que se toma para el dolor. Si no te va, pues tendremos que tomar otro tipo de analgesias más potentes. Pero una vez que la tomo tengo que dejar el paracetamol, porque no es añadir, es simplemente sustituir. Bueno, pues Carlos Díaz, farmacéutico, que es tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, le agradecemos que nos haya aclarado, que nos quedamos tranquilos, pero siempre ojo con los medicamentos que no son caramelos. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días.